Bien, vamos a ver. Bien, ya me dejan compartir. Perfecto. Guárdenme un segundo y ya arrancamos. Esperen que voy a buscar el archivo. Bueno, vamos a retomar lo que estábamos viendo de inflación. Ya hemos terminado, si mal no recuerdo, vamos a empezar un poquito de desempleo y vamos a avanzar con la parte de recursos. Hoy le vamos a meter duro y parejo, después nos quedaría ver la parte de crédito, si no me equivoco. Así que vamos a empezar a retomar un poquito lo que estábamos viendo. Bien. Vamos a retomar de acá. Esto es parte de la unidad 7, ¿no? Exactamente, lo que hablamos de inflación, ¿eso quedó claro? ¿Alguna duda? Habíamos quedado que en el caso argentino, que les conté que lo que me interesaba era puntualmente que hagamos énfasis en lo que había sido el Rodrigazo 75, la de 76, que fue la hiperinflación del 89, y un poquito cómo se fue desencadenando en el 90. Y posiblemente toquemos algo de lo actual, porque saben que me gusta tratar de llevar la economía lo más cotidiano posible. Así que seguramente podemos tratar algún temita de lo actual, pero no es nada que no se pueda llegar a resolver con el conocimiento que ustedes van teniendo acá o desde lo lógico. O sea, la idea es que darle herramientas a ustedes para poder tener una mirada mucho más objetiva de cómo se están manejando las cosas actualmente en materia económica y de dónde surge esto, porque claramente esto no es nuevo, no es un desencadenante nuevo. Bueno, vamos a ver crecimiento y desarrollo. Dos conceptos que a simple vista o a prima facie pueden parecer iguales, pero no lo son. ¿Qué se entiende por desarrollo? Es un proceso orgánico de progreso que comprende factores económicos, técnicos, sociales y culturales. Y el crecimiento económico es un proceso donde aumenta constantemente los niveles de la actividad económica. Es una cuestión coyuntural. Bien, ¿cómo podemos llevar esto a un plano mucho más llano? Crecimiento podríamos ver lo que pasa en términos generales en un lugar como la India. La India es un lugar que creció mucho a nivel poblacional, pero que se ha quedado un poco con el desarrollo. Si bien en materia de infraestructura ha crecido un poco, o mejor dicho, se ha estado desarrollando, para no mezclar los conceptos, pero no es lo mismo que una ciudad crezca en cantidad a que ese desarrollo le genere una prosperidad mayor y que obligue necesariamente a que se vaya acompañado de un crecimiento. Es decir, puede haber crecimiento sin haber desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin haber crecimiento. Sí o sí tiene que estar acompañado. Fíjense el caso, por ejemplo, de Singapur, un país del cual tiene 45 kilómetros, es muy chiquito Singapur, y llegó un momento que empezó a desarrollarse tanto que no pudo seguir creciendo más. A tal punto que, por ejemplo, uno si quiere conseguir un auto en Singapur tiene que pagar una licencia que nos habían contado estaba a promedio de 50.000, 60.000 dólares, porque no todos pueden manejar, o sea, no hay autos para todos porque si no colapsaría por lo chiquito que es Singapur. Y así todo, eso demuestra un crecimiento acompañado o un desarrollo acompañado de un crecimiento. Llegaron a un punto donde dijeron no podemos expandirnos más, pero eso fue motivo de todo lo que ha ido desarrollándose. Pero podemos ver ciudades, ejemplos claros de África, o si se quiere, algunas ciudades de la India, donde dejan evidencia que ese crecimiento no fue acompañado de un desarrollo, porque las realidades en las que viven esas personas son realmente muy distintas y creo que ni siquiera podemos llegar a imaginarlas porque esas personas de verdad te piden, aunque sea para comer, no les interesa plata, no te piden plata, te piden comida. Tienen otras necesidades, otra cabeza completamente distinta a la que estamos acostumbrados en un país, si se quiere, con una injerencia o tinte de sentido capitalista, donde nuestras necesidades ilimitadas
frente a los recursos escasos, nos permite poder ver cómo distribuimos, apuntando un poco al principio de economía. Pero en estos países es la muestra clara de que no va acompañado siempre el crecimiento del desarrollo, sí el desarrollo del crecimiento. El crecimiento económico se refleja en la producción de un país y se mide por la... Se me fue de acá. Y se mide por la tasa de crecimiento del PIB y por el PIB real por habitante. Entonces tenemos, ¿cómo hacemos para medir el crecimiento económico? Mediante el PIB y el PIB per cápita. Son dos indicadores distintos. El PIB per cápita analiza cuánto es la cantidad de dinero que tienen las personas, se analiza, digamos, por cabeza, por habitado, o sea, lo dice básicamente per cápita. Se analiza de forma individual. Como ustedes saben, el PBI es un análisis que hace a nivel global, son todos los bienes y servicios que se producen y se demandan en el periodo de un año. Digamos, per cápita es individualmente. Por eso cuesta tanto tratar de hacer una equivalencia de cuánto es hoy en día el PBI per cápita de Argentina, porque cada vez la clase media se empieza a llevar un acercamiento, si se quiere, a la parte de la clase baja, o si se quiere a la parte de la clase alta, pero ya clase media es muy difícil que uno se pueda enrolar acá en un concepto de clase media. Si uno se pone a ver cuándo es la canasta básica alimenticia, o cuándo es la familia tipo para no caer en la pobreza, y que están entre los 80.000 pesos, 90.000 pesos, y para una persona que tiene un trabajo promedio, no es un sueldo que se acostumbre a ganar a simple vista ese sueldo. Entonces, cuesta que uno vea en qué se encasilla y cuesta que se pueda llegar a hacer un aproximado en cuánto es el verdadero PIB per cápita que tenemos en Argentina. El desarrollo supone un aumento en la capacidad ¿Es productiva. anual, Leandro? ¿Qué? ¿Es anual? Sí, la medición del PBI y el PIB per cápita sí es anual. ¿Cuánto anualmente las personas tienen en su bolsillo de disposición para gastar? Un equivalente, ¿no? ¿Cuánto es? Por eso fíjense qué curioso, ¿no? Cuando se empezó a llevar a cabo lo que es la comparación que Argentina ha querido mantener con otros países como para no ver la devaluación real que teníamos, ustedes si se fijan, y no es casualidad también, que siempre en McDonald's tienen un menú, ¿viste?, por semana que está como un precio estándar. Entonces es como que hay ciertos productos que se utilizan a decir, bueno, pero por ejemplo en Estados Unidos te vale $4, $3 te vale un combo de McDonald's, y acá en los baratos y te vale el combo del día, te va a valer 200 pesos. Bueno, no es tanta más, porque más o menos es equiparable a lo que son $3. Entonces, de una forma capciosa, jugaban con algo que está en todas partes del mundo, como son justamente las franquicias de McDonald's, o por decir algunas otras, que son Burger King, bueno, acá no está Kentucky Fried Chicken, tantas otras. Entonces, se utilizan productos básicos como para decir cuánto vale esto afuera y cuánto vale acá. Bueno, está más o menos parecido. La realidad es que son muchas otras cosas que se deben medir. Se debe medir el tema de los salarios, se debe medir el tema de la inflación, se debe medir el tema del aumento de los precios, se debe medir el tema de la emisión monetaria, no solamente uno o dos productos determinados como para saber cuánto es más o menos el porcentaje del PBI que tenemos. Pero el PBI per cápita sí, se mide por habitante y es de forma anual. El desarrollo supone un aumento de la capacidad productiva, dijimos. Por ejemplo, el uso de fertilizantes permite lograr mayor cantidad de bolsas de cereal. Puede haber crecimiento y no generarse desarrollo, como les decía, pero si hay desarrollo siempre va a haber crecimiento. Características de los países. Bajo ingreso por habitantes, de los países subdesarrollados, perdón. Bajo ingreso por habitantes, reducido nivel de ahorro, insuficiente dotación tecnológica, pobreza, economía agrícola, lo que fue la época de Furtado en Brasil, alta natalidad y mortalidad infantil, analfabetismo, alto crecimiento poblacional, posesión de la tierra en dominio del poder económico, concentración de tierra en América Latina, dependencia del sector externo, perdón, pero yo hasta ahora voy tachando todas a ver cuáles va teniendo Argentina y hasta ahora no encuentro ninguna que la pueda sacar del encuadre. Corrupción institucional, bueno, perdón por ser tan pesimista, pero creo que somos un país que está en eterno desarrollo constante, intentando pasar de una etapa del subdesarrollo en vías de desarrollo. Argentina, hay un economista que fue premio Nobel, Simon Kuznets, creo que se los había mencionado esto, él dice hay cuatro modelos de países, los países desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina.
y es muy curioso porque es muy difícil tratar de ver cómo Japón, que un poco lo hemos visto en la clase pasada cuando analizamos en materia inflacionaria cómo había hecho Japón para lograr solucionar el problema de la inflación, pero uno dice, Japón, con lo chico que es, con si se quiere, carga de haber sido perdedor en las dos guerras, de haber sufrido 2 bombas atómicas, y que hoy en día sea la potencia que es, y que Argentina, siendo que no participó en ninguna guerra, que llegó a tener el PIB per cápita más alto del mundo, no era casualidad que se vengan los inmigrantes de España e Italia acá. Se ganaba muy bien, eran muy buenos los sueldos que había en Argentina. Y uno dice, ¿qué fue lo que nos pasó en el transcurso para llegar al punto que estamos hoy en día? En tener todas las características de un país subdesarrollado. Tenemos corrupción institucional, dependemos del sector externo, tenemos un alto índice de analfabetismo, o pauperismo mental, como le gustaba decir a Alberdi, hay un alto crecimiento poblacional, alta natalidad y mortalidad infantil, dependemos mucho del sector agrícola, cuando deberíamos también tener una fuerte injerencia del sector tecnológico, o el sector, si se quiere, más desarrollado o más modernizado, bajo ingreso por habitantes. Hoy en día la capacidad de ahorro es casi nula. Ni siquiera es reducido el nivel de ahorro, es casi nula, porque hoy en día lo que gana la gente aprovecha y busca de qué manera puede ir pagando las tarjetas y cada vez va estirando más. Y dame en 12 cuotas, en 24 cuotas, en 36 cuotas y si puedo en 200 cuotas. Total, sabes que lo que vos compras en cuotas te lo paga la inflación. Entonces, uno viendo de manual, si todas estas características las comparte en un país como Argentina, entonces, ¿en qué está fallando? Porque esto no era así hace 70 años atrás. 80 años atrás. Vamos a ubicarnos, yo creo que a mi forma de ver la decadencia empezó luego de la década infame. Lo que es el golpe de Irigoyen, Albert Irigoyen, el golpe del tren de Mano Griburi, yo creo que ahí empezó un proceso donde se modificó no solamente en materia económica, sino también en materia judicial. Ustedes supongo que lo van a ver, y si no es importante que tengan presente, que en ese momento la Corte de Repeto instauró lo que es la doctrina de la emergencia, y eso sentó un precedente que a partir del 46, usted recuerda que era Justo Ortiz Castillo, Ramírez Farrell en el 43 de golpe, asume Perón en el 46, y lo que hace Perón es saca toda la Corte Suprema, Ramos Mejía, Sagarna, Anchorena. El único que no lo despidió fue Repeto porque renunció. Está bien, uno puede decir en una corte discutida, como fue el caso de la Corte del 90, una corte muy discutida, que justamente en el 2003 también Néstor los sacó a todos, a Julio Nazareno, Molineo, Collor, Bogiano, juicio político a todos. Ahora uno dice, parece que se hubiera implícitamente sentado un precedente de que cada presidente que vino podía poner a discrecionalidad su corte porque dijo, bueno, esto de sacar a los jueces que yo quiero y poner a otros, no lo veo tan malo. Fíjense que la única vez, o de las únicas veces, yo por lo menos la única que tengo palpable, que se quiso poner una persona en la corte que no fuera de la alineación, si se quiere, amiga, fue la primera corte que tuvo Mitre, que lo quiso poner a Valentina Alsina. Se llevaban a las patadas. Pero dijo, este tipo tiene mucha cabeza, y yo lo quiero poner como presidente de la corte. Claramente que él no quiso, pero bueno, el gesto lo tuvo. Una corte que estuvo integrada por Benjamín Gorostiaga, que fue el representante de Alberdi en la Convención Constitucional del 53, estuvo José María del Carril, Barros Pasos. Bueno, vamos a volver porque es fácil irse con estas cosas. Entonces, como les decía, uno se pone a ver, y esto viene de hace bastante tiempo, pero uno se pone a ver de manual las características de un país desarrollado, y a mí me cuesta tratar de ser optimista en ese tipo de cuestiones, porque hay que hacer un cambio radical, estructural, y yo les diría de 360 y hasta de 720 grados, porque hay mucho para modificar, y no solamente en materia económica. Determinantes del crecimiento, bien. Se considera que son 4 los determinantes del crecimiento económico. Primero, en materia de recursos humanos, el trabajo, son las cantidades de trabajadores y calificaciones de la población trabajadora. Es fundamental la calidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte de la Constitución habla del trabajo? ¿Qué me pueden decir? ¿En dónde habla de que se debe ayudar, fomentar el trabajo? Artículo 14. El 14 podría ser. 14 bis. Sí, a ver, vamos a encauzarla distinto. Donde no es que da derecho a trabajar. No. Sino, ¿cuál? 75-19. Exactamente. Nico 19
es una atribución donde el Congreso le pone la responsabilidad de encargarse de la generación de empleo y de la formación profesional de los trabajadores. Ahora lo vamos a ir leyendo. Pero fíjense qué importante que es, si bien yo estoy a favor de que tiene que ser, a mi forma de verlo y entenderlo, claramente que esto es discutible, pero el sector privado que se encargue de generar fuentes de trabajo, porque justamente el Estado tiene que estar para otras cuestiones, pero ya que está receptado en la Constitución, la formación profesional de los trabajadores y la generación de empleo es algo de lo cual no están haciendo porque son políticas que tienen que darse en materia de Congreso, de decir, vamos a sacar tal ley para poder incentivar el trabajo. Yo, a ver, no es que estoy completamente en contra de los planes sociales, y yo no tengo vergüenza de decirlo, pero creo que uno no puede tener una pensión vitalicia, debería hacerse un buen seguro de desempleo, mucho mejor de lo que está ahora, y capacitar a las personas para que puedan el día de mañana ir a buscar trabajo con las herramientas necesarias para poder insertarlos dentro del sistema productivo y del circuito económico. Eso sería mucho más loable, capacitar a las personas, tenerlas con oficios de los cuales son muy demandados hoy en día, programadores. Programadores se necesitan a rolete y pagan promedio de $2.000, me estaban diciendo el otro día la gente de la municipalidad, por programadores, y no consiguen programadores. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Porque sabemos que hay un alto nivel de desempleo. Bueno, ¿por qué no buscamos políticas para capacitar a aquellas personas que no tuvieron posibilidad o de ir a la secundaria o estudiar una carrera universitaria? Tenemos la suerte de ser uno de los pocos países que Leandro, tiene una universidad pública. Sí. por ejemplo, yo viví muchos años en Tucumán, hice parte de la primaria y secundaria en Tucumán. Ajá. Ahí en Tucumán, las personas, los chicos que terminaban la primaria, era una obligación hacer una carrera, un oficio, ya sea peluquería, carpintería, y salían con un oficio. Después con el tiempo se fue perdiendo eso, pero estaría bueno que lo sigan implementando. Claro que sí, porque, a ver, y está bien que no todas las personas quieran estudiar, porque yo sé que, a ver, así como yo odio hacer matemáticas, porque sinceramente odio, creo que me metí en esto para alejarme de lo que más podía de matemática, y cuando tuve que agarrar derecho laboral y tuve que hacer liquidaciones de sueldo, está bien, era regla de tres simples, si en tantos días cobraba tanto, en tantos días que lo sacaron cuánto cobraba, y yo me agarré la cabeza, dije, ¿cómo era esto de regla de tres simples? Pero así como hay personas que son bochos en eso y no te pueden leer un libro de memoria porque no tienen memoria, así como nosotros que en líneas generales nos gusta mucho leer, pero no somos de la parte de las matemáticas, hay personas que se dan mucha maña con el tema de el trabajo manual, con sus manos, con hacer, qué sé yo, carpintería, como decían, o electricistas o plomeros, gasistas, son todos oficios que son necesarios. Y volvemos a los principios de Adam Smith, la división de trabajo. Eso es lo que tiene que suceder, pero en esa división de trabajo tenemos que aportar todos en la medida que podamos. Y si uno tuvo la suerte de capacitarse, o por la familia que lo fue instruyendo, o por su propio medio de decir, yo me quiero dedicar a esto, y si lo puedo hacer de esa forma, bueno, que del otro lado el Estado dé un empujón a aquellos que no lo hacen para decirle, mirá que si vos trabajás, te capacitás, te podemos insertar, te podemos ubicar en un lugar como para que vos puedas pedir un crédito al banco, tener tarjetas, armar tu monotributo. Después discutimos si está bien o no la jubilación, está desactualizado o no, no importa. Digo, meterlo dentro del circuito económico y sistema productivo. Eso es lo que tiene que hacer. Y son Por políticas que le ejemplo, corresponden, sí. hace unos días estaba leyendo que la Escuela Técnica número 3 cumplió Ah, 85 años, que se fundó en 1936, creo, y fue mirá. creada con ese propósito, Es que sí, acá en Mar del Plata. hay muchas que son así, pero uno se pone a ver, y la verdad es que acá se hace un gasto completamente eh, desvirtuado, o sea, acá se modifican las verdaderas finalidades que debería tener. ¿Qué sé yo? Lo bueno que en esta cátedra el doctor me da libertad como para expresarme siempre cuando sea en el marco de respeto, y yo a ustedes también se los digo, cualquier cosa que ustedes no concuerden con lo que yo digo, tienen la libertad de decírmelo, porque eso justamente la democracia, que haya personas que opinen distinto y que podamos charlar en el marco del Leandro, respeto. Sí. Le- Leandro, te cuento, vos sabés que yo soy de Rosario y bueno, hace muchos años estoy viviendo acá, pero en Rosario, al margen de la droga que se conoce por el tema de los narcos,
el socialismo hizo, con el tema de la educación, hizo que hasta la gente grande terminara su primaria y su secundaria, y les dio la posibilidad de poder tener lugares de capacitación en carpintería, mujeres grandes que, bueno, que querían saber coser, que no sabían, insertaron muchísimo a la sociedad de Rosario, no solamente a Rosario, sino por la jurisdicción de Rosario es grande, tiene Villa Diego, Villa Constitución, Pérez, Zavalla, abarca bastante. Y una lástima, porque cuando asumió Perotti, borraron de un ondazo todo lo que habían hecho en tema de educación el socialismo, porque le dio la posibilidad a mucha gente para educarse, no solamente que terminara el primario, sino le dio la posibilidad también de terminar el secundario. Y allá hay un colegio que es un polivalente, no, un politécnico, que la mayoría de los chicos que no pensaban que podían estar estudiando, pudieron estar estudiando, y ahí se estudia ingeniería, mecánica, muy parecido a lo que es lo que era la vieja, el Industrial 1, que es el colegio que cumplió 85 años. Mi hermano acá en el colegio ese se recibió de maestro mayor de obra, y es genial, para alguien que le den la posibilidad de que vos puedas tener un oficio. Vos, ¿no? Porque uno siempre dice, y ahí es donde vemos la diferencia entre el marco teórico y el marco práctico. Uno puede pensar, no, pero ¿cómo estas ideas pueden salir del socialismo? Fíjense que los países de Europa del Norte, que si bien son la mayoría que dicen, no, pero estos son de Partido Socialista, son de Partido Socialista, pero el Partido Socialista laboral, que busca insertar a las personas dentro de lo que es la parte del sector productivo. Entonces, son medidas que acá tienen otra visión. Perdón, de lo Leandro, que es yo te escucho cortado, no sé si soy yo o están todos escuchando así. Sí, se escucha todo Sí, yo cortado. también. Sí, Se todos igual. entiende, pero como que el micrófono como si tuviera, no sé, una interferencia o algo. A ver. Usar este micrófono acá. ¿Toda la clase o me empezaron a escuchar ahora sí? No, no, ahora.
El profe dice que no lo deja ingresar. Recién mandó un mensaje ahí al grupo y dice que no lo deja ingresar. ¿Quién está de anfitrión? Perdón, anfitrión. No, ni idea. Yo no lo puedo ver. A ver. Vos, Natalia, creo. Sí, figura Natalia Maselli, anfitrión. ¿Yo cómo hago para aceptarlo? No sé cómo es, porque yo estoy de No, celular. igual está en la reunión, pero no tiene el audio conectado. Dice ¿Él conectar está en la con el audio. reunión? Sí, está. Me figura ahí en la lista. Ah, sí, está. No, porque justo vi en los mensajes del WhatsApp que me llegan que decía que él no podía ingresar a la reunión. Sí, yo también lo vi que no podía ingresar. Entonces yo no le tengo que dar invitación de nada, o sea, no. No O hay sea, que él solo aceptar. va a ingresar. Para cuando él se conecte, él es el administrador de vuelta, porque nunca Sí, me pasó la primera. creo que sí, si no tenés que ir a los participantes, al listado, viste que abajo, y apretás el nombre de él y creo que te aparece hacer anfitrión Ah, ok. o hacer hospedador. No lo deja, dice que hace 10 minutos que está así. Ahí puso una foto en el grupo. ¿Tendré que invitarlo? No sé, la verdad no. ¿Probá? No, parece que se le tildó porque dice no respondiendo. Como que está conectado, pero se le trabó cuando está conectando el audio. Va, eso, figura ahí en la foto que pasó. No tendrá internet. Y la vez pasada le tocó al profesor, al doctor Julio, le había costado entrar. ¿Se acuerdan que dijo él que había tenido un problema con internet desde la casa? Me parece que en el mismo lugar donde está Leandro, que le costó entrar, por eso tardamos todos en. ¿Cómo van, chicos? Bueno, me conecté de celular porque si no, la verdad que se va a hacer imposible, vamos a perder la clase, así que última, después les mando el archivo PowerPoint o de Word para que lo vayan siguiendo, pero por lo menos podemos llegar a tener la parte de la explicación. La verdad que ya me estaba sacando de quicio esta computadora. Bueno, sigamos. Vamos a meterle un poco más de patas, así podemos llegar a ver todo. No sé si esto lo puedo dejar por ahí. Bien. Bueno, entonces estamos con los determinantes de crecimiento, habíamos dicho el trabajo. Después tenemos, en segundo lugar, la formación de capital. Cuando hablamos de capital, hablamos de capital físico, que comprende lo realizado por la actividad privada. Fábricas, equipos, maquinarias. Y lo realizado por el Estado, que es el resultado de la inversión pública. Todo lo que es rutas, autopistas, aeropuertos, hospitales. Todo eso viene a conformar lo que es la manera en que se lleva a cabo o se desenvuelve el capital. Ya sea el capital físico, que pueda ser aportado o por el sector privado o por el sector público. Recursos naturales. Acá podemos hablar de la tierra cultivable, el petróleo, agua, minerales, pesca, todo lo que hace también a los determinantes de crecimiento en materia de recursos. Tecnología es el más relevante de los determinantes de crecimiento, y creo justamente uno de los cuales uno puede ver reflejado por qué nuestro país no tiene el crecimiento que debería tener, o mejor dicho, el desarrollo. Estos, para no tener problemas de término, porque por ahí el doc les puede llegar a decir algo, tómenlos como determinantes de crecimiento y desarrollo estos, no solamente de crecimiento.
Para que después no les digan, porque acabamos de ver que hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo, y acá está marcado, igual lo pone como determinantes de crecimiento, pero para evitar determinantes de crecimiento y desarrollo que se deben dar en forma conjunta. Y ahí ya agarramos cualquier tipo de problemas en el parcial. Es como la parte de la unidad 1, ¿no? Que vimos también crecimiento y desarrollo. Claro, esto es un poquito más profundo. Sí, es verdad, esto ya lo habíamos visto, así que Sí. vamos a avanzar a distribución de la renta entonces. Acá lo único que les voy a agregar es, hablando de la diferencia en que hay a largo plazo o en corto plazo. Cuando el crecimiento tiene lugar en el corto plazo, está provocado por las variaciones en la demanda agregada. Y cuando tiene lugar en el largo plazo, las que lo determinan son las oscilaciones en la oferta agregada, generadas por el incremento de los recursos naturales, de capital, trabajo y tecnología. Esto que tal vez suena muy técnico, pasándolo un poco más al llano, dice, cuando hablamos del corto plazo, cómo influye, cuáles son las variaciones, esto se tiene que ver por la demanda agregada, o sea, qué es lo que se incorpora, qué es lo que se le agrega a ese producto para que pueda llegar a tener esa variación en el corto plazo. Y en el largo plazo ya vienen a jugar todos los factores productivos, todas las transformaciones que ha ido sufriendo ese producto para llegar a la etapa final. Y eso es efectivamente el precio que va a tener. Distribución de la renta, vamos a hacer hincapié en esto. Concepto, es la acción del Estado tendiente a mejorar la distribución del ingreso nacional a favor de los sectores de mayor debilidad. Volvemos de vuelta, es la acción del Estado que tiende a mejorar la distribución del ingreso nacional. Y acá podemos también meter un poco el 65 ISO 19, estas políticas que debería encargarse de hacer el Congreso y no las hace. ¿Cuáles son las clases de distribución de la renta que hay? Tenemos las personales, que se analiza la distribución entre familias e individuos. Estos rigen los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad. ¿Cómo se mide la desigualdad? Se mide por la curva de Lorenz. Con esto no les voy a lograr para que lo grafiquen, simplemente comentarles para que lo tengan presente. Por la curva de Lorenz, y después también tenemos otro llamado el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de Gini, también lo vamos a estudiar cómo se mide la desigualdad. Y voy a ver si ahora que me da la posibilidad de entrar y no se me traba, puedo llegar a mostrarles esta parte del gráfico para que lo tengan presente. Lo bueno que ya estamos conectados por acá, pero por lo menos bien. Existe una distribución igualitaria cuando cada grupo de familias recibe un porcentaje igual del ingreso No nacional. se ve nada. ¿Me escuchan, chicos? Sí, te escuchamos, sí. pero no estás Sí, sí. compartiendo nada. No, es que todavía no puedo ingresar desde la computadora. Ah, ok. Ahora estoy hablando desde el celular, pero Tengo el quiero ver. archivo del campus, si querés lo comparto. No sé si es ese o es otra cosa. Sí, ese es el del campus. Ahí estoy tratando de conectarme, pero no pude entrar todavía. No, me anda mal esto. ¿Lo podés compartir vos de ahí? Sí, Natalia, tenés que ir a la lista de participantes Sí, a ver, dejo el y micrófono apretar abierto. mi Sí. nombre. Aprieto tu nombre. Y ahí creo que te tiene que decir hacer anfitrión Ah, o ser hacer anfitrión, sí, moderador. ahí está, Ahí listo, ahí está, lo ahí te comparto. pasé, Feli. ¿Se ve? Perfecto, sí. Creo Vamos a que la es parte donde estamos hablando de distribución de la esto. renta. Ahí, bien, ese gráfico que les quería mostrar.
En ese gráfico tenemos, por un lado, lo que son los ejes cartesianos ortogonales, lo que es el porcentaje del ingreso nacional y el porcentaje de familias. Entonces, claramente lo que refleja esta, que vendría a ser la curva de Lorenz, cuanto más se aleja la curva de la recta de 45 grados, mayor es la desigualdad. En 1990, en Argentina, el 30% de las familias de ingresos más bajos recibieron solo el 10% del ingreso nacional. Entonces, claramente, mientras la curva va tomando una postura más panseada, quiere decir que la desigualdad se va alejando más. Mientras va creciendo de manera recta, es decir, los 45 grados, más tiene relación lo que es el ingreso nacional con el porcentaje de familias. El problema es cuando empieza a tomar una curva un poquito panseada, donde quiere decir que aumenta las familias, pero el ingreso nacional se mantiene en un porcentaje mayor. El tema es que vaya, si se quiere, de forma pareja, que vaya respetando lo que es la curva de 45 grados. Si toma esa curva que se va abriendo para abajo, justamente, el problema es que aumenta la cantidad de familias, pero no aumenta el ingreso. Eso es lo que viene a reflejar, en este caso, la curva de Lorenz. Hubo un caso que se daba de manera inversa. Por ejemplo, a principios de 1900, el PIB per cápita, como les decía, Argentina era uno de los más altos del mundo. Entonces, imagínense que se daba el ingreso nacional y en vez de venir la curva para acá abajo, estaba yendo como para arriba. Entonces, era un poco porcentaje de familias y era mucho el ingreso nacional que se recibía, justamente porque era muy alto el PIB per cápita. La medida de la desigualdad en la distribución del ingreso se refleja mediante el número, el coeficiente de Gini, resultante de dividir el área de desigualdad, es decir, el triángulo. Un índice próximo a cero indica una distribución muy igualitaria, mientras que se empieza a computar el número 1, la distribución será desigual. El coeficiente de Gini es uno que se marca del 0 al 1. Y esto lo que hace es determinar, mientras más cerca está del 0, más igualdad hay, y mientras más se acerca al 1, mayor desigualdad. Sobre esto hay un economista llamado, creo que se ha mencionado, Thomas Piketty. Thomas Piketty fue asesor de François Hollande, que era el presidente de Francia, que vino a ser el antecesor de quien está actualmente, el presidente Macron, y él escribió un libro llamado El Capital en el siglo XXI. Y lo que decía Thomas Piketty en este libro hablaba justamente de que el gran problema que se estaba desarrollando a nivel mundial era combatir la desigualdad, porque el coeficiente de Gini veía reflejado que en la mayoría de los países el porcentaje se acercaba más a 1 que en 0, y bueno, toda una serie de análisis de las cuales varios autores, si se quiere más, hasta estructuralistas les diría, dijeron, pero esto que dice Piketty no es del todo acertado, porque un tema es combatir la desigualdad, pero no siempre la desigualdad trae aparejada pobreza. Es como decir lo mismo que crecimiento y desarrollo. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy breve como para que vean cuál es la diferencia fundamental que hay entre desigualdad y pobreza, porque creo que nadie pondría en duda que es necesario combatir la pobreza. Pero yo no sé qué tan necesario es combatir la desigualdad. Resulta que hace 7 años, más o menos, 6, 7 años, yo me había ido de intercambio y me fui para Estados Unidos. Habré estado un mes trabajando en un supermercado, no me gustó el trato, no me llevaba con la gente, entonces le hice medio de bohemio. Agarré el saxo y me fui a tocar en la calle, viví 7 meses así. ¿Qué pasa? Con lo que yo sacaba me alcanzaba para pagar mi alquiler, para comprar mis cosas. Iba siempre a un supermercado llamado Dollar Tree, que era todo por $1. Todo, tenías pack de 6 salchichas por $1, botellitas de agua por $1, todo por $1, cortina de baño por $1, así eran también las cortinas, ¿no? Pero bueno, todo por $1. Ahora, ¿qué pasa? Yo si quería me podía ir a comer al Hilton, o al Hyatt, o al Sheraton. Me iba a salir una cena por ahí $1000, claramente no tenía la plata, pero con $1 podía comer. Entonces, ahí es donde entendí la diferencia entre desigualdad y pobreza. Allá una persona con el número más ínfimo de su unidad monetaria, que era el billete de $1, podían comer. Porque iban ahí y se compraban una unidad de lo que ellos querían. O con $10, 10 unidades de lo que querían. Pero claramente, si uno quería acceder a algo mayor, bueno, conseguiste un trabajo donde ganes más, o donde puedo usar más tu capacidad, o lo que fuere. Y eso la verdad que me dejó pensando, porque el problema o el discurso del cual se dice siempre, tenemos que combatir la desigualdad, no, la desigualdad no hay que combatirla. Está perfecto que haya desigualdad, siempre y cuando haya igualdad de oportunidades. Eso es lo que hay que generar. Es el discurso que hay que pregonar. Que vos tengas la posibilidad de
ganar como el de al lado, irte a comer al Hague como el de al lado, manejar el Ferrari el de al lado, pero que no pases hambre, que no pase frío, que tus necesidades básicas se puedan ver cubiertas y satisfechas con la unidad monetaria más chica que vos tengas. Por eso es que, y no solamente cuando leí a Thomas Piketty y las contradicciones que le hicieron, sino por lo que me pasó a mí, entendí la verdadera diferencia entre desigualdad y pobreza. Yo claramente estaba en una condición en la que se podía estar, si quieren, como lo llaman allá casi los homeless, que son como los vagabundos, los que no tienen casa. Yo comía con $1 y estaba con mi lata de choclo feliz caminando por la vida, pero no pasé nunca hambre. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Porque acá, con la unidad más chica que tenemos circulando, que es el billete de 10 pesos, ¿qué se puede comprar con eso? Nada. Bien, entonces, bueno, el coeficiente de Gini, como le digo, analiza si acerca más a 0, es que se reduce la desigualdad y se empieza a acercar más a 1, esto mide como del 0 al 100, digamos, mientras más acerca al 1 es que más desigualdad hay. Dijimos, en primer lugar, que era personal, y ahora vamos a lo funcional. Se refiere al reparto del ingreso nacional entre los factores de la producción. Un reparto adecuado sería 15% de tierra, 30% de interés de capital, 15% de beneficio de empresa y 40% del salario del trabajo. Claramente que esta proporción no se da de la siguiente manera, varía depende de los trabajos, varía depende de las cualidades de cada uno. Hay trabajos en los cuales el porcentaje va a ser mucho mayor, otros en los que va a ser mucho menor. Depende también la demanda que se requiera o las condiciones en las que hagan falta. Depende a lo concreto que estemos apuntando. Siempre este tipo de cuestiones van a reflejar, si se quiere, una cuestión más teórica, una división bastante equitativa, si se quiere, proporcional, pero no siempre es el caso. Por ejemplo, supongamos que cuando hablamos de una distribución de la renta, de cómo se debería dar, materia funcional y cómo influyen los factores de producción, claramente que estamos hablando de venir a tener una empresa multinacional, como si se quiere, que venga Amazon acá, y ahí el beneficio de la empresa, lo que le van a decir a la gente que trabaja ahí, o cuánto va a ser el interés del capital que va a poner para hacer la inversión inicial, va a ser mucho más importante. Porque claramente es lo que daría motor a que eso se pueda llegar a poner en funcionamiento. Desde el enfoque del trabajador sería algo completamente distinto. Entonces, esto son porcentajes o variaciones que claramente tienen sus análisis o enfoques, depende del lado donde uno lo vea. Desempleo. Bueno, acá es un poco lo que estábamos hablando y que había dicho Alejandro. El porcentaje de desocupados de la población económicamente activa mide el desempleo. La norma del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso debe generar empleo. ¿Cuáles son las denominaciones que tiene? Desocupados, personas que no tienen ocupación y la buscan. Ocupado es la persona que trabaja remuneradamente. Población económicamente activa son los ocupados y desocupados, ahí estamos, incluimos a todos. Y la población activa son los que no quieren o pueden trabajar, sean los niños o sean los que ya han trabajado y ya han aportado, pero son los que ya por su condición no lo pueden hacer. Siempre que hablamos de desempleo, analizamos la población económicamente activa. ¿Quiénes son los que pueden trabajar? Estén o no estén actualmente en calidad de ocupados. Vamos a las clases que puede haber de desempleo. La estacional, desempleo de temporada, por ejemplo, el que trabaja en el chiringo. O podríamos incluir también a los guardavidas, porque acá convengamos que muchos tienen convenio, están 6 meses acá, 6 meses van a España, pero supongamos el tipo que trabaja solamente acá en la temporada, ese tipo hace trabajo de temporada. O el carpero, tenemos dentro de lo que es la parte de la playa, tenemos muchos para ver en ese enfoque. El friccional son los que cambian de empleo. Este cambio de empleo se puede dar por varias cuestiones. Tenés el típico empleado que está constantemente rotando, o porque tal vez, no, las necesidades vamos a ponerlas en el otro. El friccional es la persona que no llega tal vez a juntar una antigüedad determinada, pero que va teniendo diferentes variaciones o modificaciones, que trabaja un mes o 2 meses en un lado, lo van rotando. Esto a veces también se hace mucho abuso por parte de los empleadores, porque los tienen, y esto pasa mucho. Bueno, no voy a decir el nombre por si llega a haber algún conocido acá, pero hay una cadena de kioscos bastante conocida, que está por todos lados,
y suelen rotar a sus empleados cada 30, 40 días, justamente para que no vayan acumulando antigüedad, entonces los van girando por todos lados. Yo cada vez que voy, siempre uno que me queda cerca, donde digo, cada mes veo un chico distinto. Entonces uno ya se empieza a encariñar, ya sabe lo que uno pide siempre, y te lo cambian y te mandan otro. Y así van rotando por todos lados, son tantos que hay. Entonces, eso puede llegar a encasillar dentro de lo que se entiende por friccional. El cíclico es el desempleo en épocas de recesión. Y bueno, creo que esto es un ejemplo claro de lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que es un desempleo cíclico, donde claramente las situaciones en las que se vive impiden que uno pueda emplear más personas. O puede ser que haya habido un cambio determinado en el sentido de, no sé, por ejemplo, los que trabajaban en cines, claramente esas personas es algo de lo cual ya de a poco va perdiendo funcionalidad por Netflix o por Disney o por Amazon, como ha pasado en su momento con los blockbusters, como ha pasado en su momento con las casas donde se alquilaban, donde vendían CDs de música, todo eso de a poco ha ido modificando, ya sea por una adaptación o ya sea por épocas de recesión donde ve la obligación al empleador de tener que despedir personas. Y el estructural cuando se requiere determinada calificación laboral. Bueno, este es justamente lo que está pasando, como les decía, con el tema de los programadores. Hoy en día no hay programadores, entonces lo que están buscando son personas con esa capacidad determinada. Si no cumple con esa capacidad, por más que haya posibilidad de emplear, no lo van a hacer porque no les sirve a los fines de si se quiere, trabajo que se pretende realizar. ¿Cómo se va a dar la medición? Son las fuentes estadísticas básicas, los registros de desocupados y las encuestas sobre el mercado de trabajo. Bueno, esto claramente los datos de cómo se da la medición de la pobreza la arroja el INDEC, acá en Mar del Plata, había salido que el año pasado éramos una de las ciudades que tenía mayor índice de desempleo. Yo no sé qué tan verdad será eso, a mí no me parece, creo que es más que nada una cuestión de querer ensuciar la imagen de Mar del Plata, siendo que en realidad tiene, y eso no lo podemos desconocer, porque la cuestión política siempre está en tema de debate y discusión. Entonces, al tener acá un intendente que sea de otro partido, claramente que las situaciones que están en provincia van a querer asimilarlas con lo que pasa en Mar del Plata, como para decir, bueno, está todo más o menos similar, o para bien o para mal está todo más o menos similar. Entonces, ha habido un gran cierre de negocios en Buenos Aires, y eso claramente se quiso trasladar a que Mar del Plata estaba más o menos igual. Cada vez que se desguardaba la cuestión en materia de sanidad en Buenos Aires, acá tenía que estar igual. No digo que no sea el caso, pero muchas veces se guarda con esto porque siempre lo político tiene una cuestión soslayada, metida por atrás, de cómo viene a incidir en lo que nosotros estudiamos, que es la parte jurídica, legal, o en este caso en materia económica. ¿Tendrás por ahí, Felicitas, la clase de recursos de PowerPoint? Sí, creo que sí. ¿Qué unidad era? Ya te digo. La bolilla 11. Me figuran 3 Power y el Word. No sé qué. Hay uno que empieza diciendo recursos grande y entre paréntesis ejemplo artículo 4. A ver. ¿Esa es la unidad 12, recursos? Yo acá esa misma. Yo acá la había puesto como la 11. ¿Es la 12? No, es la 11. ¿Es la 11? Vale, es la 11. Bueno, perfecto, entonces. Vamos con esta. El artículo 4 ya lo saben de memoria, si no estaría en esta segunda parte, así que no vamos a entrar en detalles. Pero lo que quiero que tengamos presente cuando hablamos de recursos es que tiene mucho que ver con la cuestión tributaria, porque es de qué manera va a obtener el Estado su fuente de ingreso para poder hacer frente a las necesidades que tiene que cumplir como ente recaudador. ¿Qué se entiende
por recursos con el cúmulo de riquezas ingresadas al Tesoro del Estado en ejercicio de la actividad financiera. Ustedes saben que dentro del presupuesto se tenía que analizar todos los gastos y todos los recursos. Vamos en concreto a hablar de los recursos ahora. Tributos. Por tributos entendemos que son prestaciones comúnmente consistentes en dinero que el Estado exige por su poder de imperio sobre la base de su capacidad contributiva en virtud de ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. De la definición de tributo podemos sacar varias cuestiones. Principalmente, como decimos, es el dinero. Se puede llegar a dar en especie, es raro, pero en general los tributos se terminan dando, se terminan llevando a cabo en unidades de monedas. ¿El Estado los exige por su poder de imperio? Y claro que sí, porque si nosotros no hacemos frente al pago de nuestros tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones, depende de la finalidad que cumpla cada una. Los impuestos son, si se quiere, contribuciones que la gente hace para el mejoramiento de los servicios públicos que le corresponde al Estado. Si se quiere, las tasas se puede llegar a interpretar como que es para la mejora de las condiciones que nosotros tenemos, alumbrado, barrido, limpieza, todo lo que pueda hacer mejoramiento de las calles, todo lo que puede hacer para mejorar un poco la situación de quienes asumen el rol de contribuyentes, y las contribuciones vienen a formar aquello de lo que nosotros pagamos con el objetivo de obtener una compensación por eso futuro, como puede ser, por ejemplo, el pago de monotributo, que uno tiene que ir haciendo mes a mes. Bien. Bueno, acá tengo una pequeña evolución histórica. Desde la antigüedad tenemos que en Egipto ya imponían gravámenes al consumo. En Grecia, con Pericles, a las rentas. En Roma, Julio César, impuestos a la aduana. Y así las necesidades financieras de los estados eran satisfechas por los súbditos y los de los pueblos vecinos. Las revoluciones inglesas, francesas y norteamericanas tuvieron origen en el tributo. Ustedes recuerden que una frase, del cual fue receptada por nuestro ordenamiento jurídico, que dice: non un tributum sine lege, no hay tributo sin ley. Tiene que haber una ley que se encargue de regular cuáles son los tributos que se van a cobrar. Y si ustedes se fijan en el artículo 17, yo acá tengo una constitución que es de bolsillo, literalmente de bolsillo, así que bastante práctica. Y en una parte de la Constitución dice: solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Entonces, las contribuciones que pueden salir del artículo 4º, esas contribuciones que tienen que ser equitativas y proporcionales, solamente el Congreso las puede disponer. Por eso que no puede haber sentencia, no puede haber tributo, si no hay una ley que autorice a que ese tributo se pueda llegar a devengar. Bien, clasificación. Acá tenemos por su economía, que pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los ordinarios son los percibidos regularmente por el Estado, impuestos propiamente dichos. El otro día hice un video muy breve donde analizaba los impuestos que graba la factura de la luz. Y ustedes saben que, le estaba mostrando con la factura que me había llegado a mi comercio, y es de los 3.300, 3.400 pesos que me había llegado. Ustedes saben que eso viene de forma bimestral. Yo tenía 2.400 que eran por el consumo y 1.200 más, casi promedio, que eran por impuestos. O sea, la mitad de mi consumo eran impuestos. Y del total correspondería un tercio. Ahora, fíjense que no siempre suele ser así, porque cuando yo tuve mi negocio cerrado y estudio jurídico en época de pandemia, todos los impuestos me venían llegando igual. O sea, había 1.200, 1.300, 1.500 que me estaba llegando fijo, por más que yo no tenga prendido un solo foco. Y en ese caso correspondía a que en impuestos pagaba el 100% de mi consumo. Porque obviamente yo tenía que pagarlo. No era equitativo y proporcional a lo que yo consumía. Y fíjense que aparte, cuando uno analiza, otra de las cuestiones que establece el artículo 16, dice: la igualdad es la base del impuesto. Ahora, ¿cómo podemos decir que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, si a fin de cuentas la tributación va a seguir viniendo igual por más que uno lo use o no lo use? Tributación que claramente no tiene una finalidad
de recaudación, sino que pasa a tener hasta una finalidad de confiscación, porque en ese caso decimos que al no haber tenido consumo, lo que yo estaría pagando no es proporcional a la cantidad que yo haya tenido en ese momento, sino a lo que viene de impuestos. Esos pasan a ser impuestos ordinarios. Y los extraordinarios son los percibidos excepcionalmente por el Estado, por ejemplo, deuda pública. Todo lo que puede ser deuda pública, lo que el Estado llega a bonos que pueda llegar a colocar, lo que recauda eso pasan a ser extraordinarios porque se crean por un momento por una finalidad determinada. ¿Cómo se pueden clasificar los recursos? Provenientes de liberalidades, originarios o derivados de su poder de imperio. Cuando hablamos de los provenientes de liberalidades, son los que percibe el Estado gratuitamente. Por ejemplo, donaciones, regalías, subsidios. Supongamos que algún país se apiada de nosotros y de la forma no tan acertada, por no usar una palabra mucho más agresiva, en la que nuestro gobierno ha manejado la vacunación y vamos a regalar a la Argentina tantas vacunas. Esa donación claramente entraría en la categoría de proveniente de liberalidades. Entonces, esto lo percibe el Estado de manera gratuita, no hace uso de su poder de imperio. Diferente es que tenga algún contrato o que haya firmado con alguna empresa donde se comprometía a hacer tantas entregas o donar tantas entregas o regalar en caso de haber hecho algún acuerdo previo. En ese caso sí las podría exigir por su poder de imperio porque habría un contrato previo, pero en este caso no, porque si una donación, una regalía, se pueden dar de Estado a Estado, de Estado a provincia, de provincia a municipio. Todo esto no viene a hacer uso el Estado por su poder de imperio y pasan a llamarse provenientes de liberalidades. Recursos originarios son los que provienen de bienes patrimoniales del Estado o de diversos tipos de actividades productivas realizadas por este. Pueden ser renta de bienes con dominio público-privado, concesiones que se entreguen, tarifas cobradas por servicios públicos como era en su momento Entel, recursos de empresas estatales, YPF, aerolíneas. Vicentín ya había puesto en signo de pregunta porque este lo había hecho a principios del cuatrimestre pasado, este PowerPoint, lo cual tranquilamente podría ser, porque cuando uno estudia qué es lo que pasa en el caso de Vicentín, quien aparece como accionista mayoritario es el Estado. Ahora, ¿dónde fue que se tomó un rumbo equivocado, si se quiere? En decir, vamos a expropiar esta empresa y querer designar un síndico del concurso cuando el síndico lo designa el juez interventor, quien va a llevar a cabo cómo se va a ir dando el concurso en su defecto o la posterior quiebra, donde se va haciendo, no sé si alguno de acá de ustedes ya rindió concursal, donde se va haciendo la diferente categoría de quiénes van a ser los acreedores, los órdenes de privilegios que van a tener al respecto. No puede el presidente designar un juez, porque aparte viola el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y el artículo 109 dice, vamos a leerlo para que también lo tengan presente: en ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Entonces, bajo ese caso no puede disponer cuál va a ser el síndico ni el juez, cuando eso ya tiene que estar designado mediante el concurso que ya se encontraba vigente y en trámite. Entonces, todos estos recursos originarios son los que puede el Estado obtener por las diferentes o los diferentes supuestos que se puedan llegar a dar. El que se da de manera muy frecuente es el caso de las concesiones. Ustedes saben que hay muchas tierras que el Estado tiene y que las obtuvo por medio de herencia vacante. Cuando no hay ningún heredero, eso pasa a ser tierra del Estado. Y esas tierras del Estado las ofrece a modo de concesiones. Yo te la doy para que vos la explotes, vos me das un porcentaje. De esa forma también obtiene bastantes ingresos por muchos terrenos que tiene, los cuales cada uno le dará el uso a la finalidad que quiere, pero eso también pasa a ser y entra como los recursos originarios del Estado. Los derivados, el Estado los obtiene ejerciendo sus poderes soberanos, proviene de los particulares y es imprescindible el mandato legal. Y acá sí viene justamente lo que ejerce por su poder de imperio, porque justamente es de lo que deriva. Los tributarios, impuestos, tasas, contribuciones, los que provienen de crédito público, multas y sanciones de carácter pecuniario, o los ingresos de tesorería, letras y títulos públicos. Todo esto entraría en la parte de los recursos derivados. Sigamos. Después viene, y los recursos mixtos o monopolios fiscales.
este entraría dentro de la categoría, como ustedes vieron, tenemos por su origen, que están los provenientes de liberalidades, originarios y derivados, y los recursos mixtos o monopolios fiscales. En este caso, el Estado puede monopolizar determinados productos y venderlos a mayor valor que el del costo, por lo que obtiene una ganancia comercial más el excedente, que se considera tributario. Son mixtos, ¿por qué? Porque en parte son patrimoniales y en parte son tributarios. Esto se ve con aquellos casinos que corresponden a determinados, si quiere, municipios, o casinos que son de la provincia. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que hace? Bueno, tienen doble finalidad, porque por un lado recaudan. ¿Con qué recaudan? Justamente con las apuestas que van haciendo, vamos a ponerles al rol el nombre de contribuyentes, pero por el otro lado también tienen la finalidad de que son de carácter patrimonial. Entonces ahí es como que en ese caso pasan a tener las dos funciones. El Estado pasaría a ser recaudador y pasaría a ser socio, si se quiere, porque también uno de los otros, de las personas que van, sí. Eso pasaría en el casino de Miramar, ¿no? Exactamente, el Casino de Miramar es el caso perfecto. Que creo que hace poco se había empezado el año pasado me parece que había ido, o el anterior, y estaban circulando panfletos o folletos de que quería cerrar el casino, que ya no se quería hacer cargo más del municipio. Creo que había un problema bastante grande con eso, no sé en qué había quedado al final. Pero Me sí. parece que consiguieron fondos para mantenerlo, una cosa así, hasta que pasara lo de la pandemia. Sí, sabía que estaba complicado, estaba con problema de licitación. Pero sí, ese vendría a ser un ejemplo claro, porque como les digo, el Estado en este caso puede ser socio, puede ser recaudador, entonces busca su fin patrimonial y también busca su fin tributario. O alguna empresa, si se quiere, empresas que acá abajo las menciono, empresas mixtas, sociedades anónimas con participación estatal, donde el Estado dice, bueno, está yendo mal, yo te doy una mano, levantamos la empresa, pero yo paso a cobrar una parte importante de las acciones. Que es lo que dice abajo. El Estado se ha desempeñado en el sistema económico bajo distintas formas jurídicas. Empresas del Estado, sociedades anónimas mixtas, sociedades anónimas con participación estatal y estatal mayoritaria y minoritaria. Bien, pasemos a la que sigue. Vamos a los tributos. Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones, como le habíamos explicado anteriormente. Cuando hablamos de impuestos decimos que son prestaciones exigidas al sujeto pasivo independientemente de la actividad del Estado. Acá no importa lo que haga el Estado, sino que son prestaciones que se exigen. ¿Y por qué se exigen? Porque cada uno de nosotros está enrolado en un hecho imponible determinado. El hecho imponible, que ahí abajo lo menciono, depende de la tributación que cada uno haga, o la facturación, mejor dicho, por su fuente laboral, es lo que va a tener que tributar. ¿Por qué? Porque los impuestos o las contribuciones, como dice el artículo 4, son equitativas y proporcionales. Entonces, cada uno, en base a su actividad laboral, va a tener que pagar en base a la categoría de monotributo que le corresponde. Sea A, B, C, D, E, F, o hasta llegar a ser inscripto, incluso podría ser. Entonces, dentro de este artículo 4, vemos que hay una equidad y una proporcionalidad. Una vez que nos encasillamos dentro de ver cuál es nuestro hecho imponible o cuánto es lo que nosotros tenemos que afrontar de carga tributaria, ahí sí vendría a funcionar la igualdad como base del impuesto. Todos los monotributistas de clase A pagan lo mismo, todos los B pagan lo mismo, todos los C pagan lo mismo. Por eso es que a veces suele haber confusión entre el artículo 4 y el artículo 16. Una cosa dice cuál es la base del impuesto y la otra cosa que las contribuciones son equitativas y proporcionales. Siempre y cuando una vez que se ha enrolado el sujeto en un hecho imponible determinado, por ejemplo, hay impuestos que yo no voy a pagar porque, qué sé yo, ahora como querían poner el impuesto al lujo por el tema de los automóviles, y claramente si yo no tengo un auto que supere esa cantidad, no voy a tener que pagar lo que sí va a pagar otro que va a tener ese auto. Sacando de lado que uno está a favor o en contra, ¿no? O sea, quiero dar el ejemplo concreto. Entonces, esa persona claramente que le va a venir una suma mayor porque se dice que aquellos rodados que tienen determinado valor tienen que pagar un impuesto extra. Eso es lo que vendría a ser el hecho imponible que va a determinar cuál va a ser nuestra capacidad contributiva. Las tasas, dijimos, es una actividad especial del Estado materializada en un servicio, y las contribuciones se genera un beneficio especial para el contribuyente, como le decía el caso de la jubilación. Impuesto es un tributo exigido por el Estado a quienes se encuentran en la situación considerada como hecho imponible. Naturaleza jurídica es una institución de derecho público considerado como una obligación unilateral que impone el Estado por su poder de imperio. Vamos a la clasificación. Tenemos impuestos que son nacionales y provinciales. Por ejemplo, nacionales, el IVA, impuesto a las ganancias.
Provinciales, ingresos brutos, sellos. Impuestos reales se considera la riqueza prescindiendo del contribuyente. Porque acá claramente en el IVA, como es el caso del IVA, vos si querés lo podés, y después lo vamos a ver con indirectos, trasladar. Son impuestos que gravan a la riqueza, graban a los productos que tenemos, no graban a la persona. El IVA uno lo ve reflejado en cada cosa de compra. Por ejemplo, ganancias sí afectan a la persona. Se considera la situación del contribuyente. Después tenemos directos e indirectos. Los directos son los que no pueden trasladarse, como es el caso de ganancias, y los indirectos son los que sí pueden trasladarse, como es el caso de IVA. Los ordinarios son los que tienen vigencia hasta que se deroguen el IVA, que lo vamos a pagar eternamente, y los extraordinarios tienen un lapso de duración. Bueno, bienes personales uno podría agregar acá, si se quiere, el aporte extraordinario solidario. Ahora, lo que yo acostumbro a preguntar mucho es decirles, a ver, dígame, por ejemplo, el IVA, ¿qué clase de impuesto es? Y usted me tiene que decir, bueno, el IVA es un impuesto nacional, es un impuesto real y es un impuesto indirecto. Bien, por ejemplo, ¿y ganancias qué sería? Bueno, ganancias en ese caso sería nacional, pero sería personal y sería directo. Entonces, de esa forma, para que ustedes sepan, dentro de las categorías yo les voy a ir tirando algunos impuestos básicos, no tampoco les voy a tirar algo muy rebuscado, pero para que ustedes vean si ustedes entienden cómo vienen a funcionar cada uno en la clasificación. Seguramente alguna pregunta de esto les hagan en el parcial. Una pregunta. Abocado a esto, como les digo, sí. ¿Se puede trasladar porque, por ejemplo, el que te vende el producto te puede cobrar más para cubrir ese gasto de IVA? O sea, no Es por entiendo eso que el cómo IVA se es puede trasladable, trasladar. claro. Ah, está bien. Claro, por eso el IVA es un impuesto trasladable, porque vos lo trasladás al consumidor final. En O muchos sea, y el otro, el casos, personal lo pagás vos sí o sí, como contribuyente. Sí. claro, lo que es impuesto viene hasta impuesto a las ganancias, que por ejemplo depende de la facturación que vos tenés, eso es algo tuyo, vos no podés trasladar el impuesto a las ganancias. Muchos lo que hacen ya cuando pasás a ser responsable inscripto, que eso, bueno, otro manejo aparte que uno tiene que resolver cuando tiene un buen contador, que vos podés comprar y vender IVA, por ejemplo. Porque si vos te quedó alguna facturación que vos no llegás a cubrirlo, vos decís, bueno, yo llegué a tener tanto, bueno, lo podés trasladar a otros y le vendés el IVA al otro para que cuando va a tener que hacer la declaración, acompañe los recibos suficientes como para decir, esto es lo que compré, esto es lo que yo repuse, y no, pero fíjate que por el IVA que tengo, o sea, por las compras que tengo, no tengo que pagar tanto. Entonces se busca una manera de ir compensando. Esos ya son otros manejos que uno puede hacer cuando ya cumple la categoría de monotributo y paga a ser inscripto, pero también porque así tienes que pagar cuando sos inscripto, ¿no? Convengamos que no es muy lindo pasar a ser responsable inscripto. Muchos lo que hacen es cuando ven que se van a pasar de facturación, se van a pasar, tener un negocio, cambia la razón social por completo, ponen un pariente y empiezas como monotributista clase A. Entonces, bueno, así de vuelta le empiezas a patir un poquito. Y con 8.000 posnes distintos y con los 5.000 posnes de mercado pago y buscando el manejo de facturación de acá, cuando se van a pasar a otra vez cambia la razón social. Y bueno, así no los agarra Ponen nunca. a los empleados como monotributistas. ¿Qué? Claro, sí, sí. Pero bueno, también convengamos que a uno tampoco les puede echar la culpa porque si uno tuviera que manejarse de forma 100% legal en este país, para nadie sería negocio tener un negocio. Porque básicamente acá parece que quien se arriesga, emplea, proyecta, termina perdiendo si tiene que declarar todo lo que corresponde. A ver, uno cuando va a comprar un negocio sabe que, o por qué les dicen tienen tanto descuento en efectivo, y porque eso último no lo declaran y se lo quedan. Ahora, no es que uno sea delincuente por eso. La carga impositiva y tributaria es tan alta que si uno factura y declara todo lo que tiene para facturar, claramente no le va a alcanzar para cubrir los gastos básicos. Ahora, yo me pongo a pensar, si saben que se da de esa forma, ¿por qué obligan a la gente a que seamos infractores o a que sean infractores? ¿No sería más fácil reducir un poquito la carga impositiva y tributaria y decir, justificame todo, declarame todo? ¿O se piensan que son ajenos a esta realidad de que la mayoría de lo que son los gastos en efectivo no se declaran? Ahora, ¿por qué obligan a uno a que tenga que actuar de esta forma y a estar siempre al margen de lo legal y lo ilegal? ¿No? O sea, yo creo que también hay una se quiere, complicidad en que nos llevan o nos motivan a que nos manejemos de esta forma, porque la verdad es que si no, no da los números. Entre lo que uno tiene que reponer mercadería,
lo que te lleva a los gastos de tarjeta de crédito, los gastos fijos, los costos variables, los costos de empleado, las cargas sociales, lo que uno tiene que sacar también para vivir, porque uno pone un negocio, un emprendimiento, un proyecto también como para vivir, no va a ser esclavo de su negocio sin tampoco ver un solo Pero peso. Leandro, si tenés una cuenta bancaria, directamente ARBA te retiene. Por ejemplo, en mi caso, debido a la pandemia no estoy trabajando, ¿no? Pero yo contrataba personal para distintas empresas y Sí, debido a la pandemia me di de baja, pero el banco, o sea, ARBA me sigue sacando plata del banco. sí. Bueno, que tenés que pagar algo, que tenés que pagar a la municipalidad, que tenés que pagar, como te digo, todo lo que son servicios sociales, que tenés que pagar después, qué sé yo, tenés que un proveedor, tirás cheques, te cobran impuesto al cheque, te hacen la transferencia y impuesto a la transferencia. Bueno, basta. A ver, imagínate si uno tuviera que declarar absolutamente todo, no te dan los números, pero para nada. Y estamos hablando de una pyme, una pequeña empresa, no te hablo de una persona que factura millones por mes. Hablo del tipo que tiene un sueldito y trata de buscársela y viendo cómo puede hacer para pagar todo lo que tiene para llegar a fin de mes. Entonces, hay El una Estado cuestión en de vez la de que se... ayudarte te funde, Leandro. ¿Qué? El Estado en vez de ayudarte te funde. Por eso digo, entonces no sería mucho más fácil que en vez de obligar a uno a sentirse infractor o no querer andar declarando todo porque sabe que si no nos llega, decir, bueno, ¿saben qué? Sacamos la paleta del acelerador, sacamos un montón de impuestos, como pasó con hace poco el intendente de Iguacel, creo que es en Coronel Sarmiento, sacó 100 tasas municipales y encima la recaudación la había dado con superávit. Entonces, se puede hacer, no es algo de otro mundo. Ahora, parece que obligan a la gente a que quiera actuar de esa forma. Bueno, esta clasificación seguramente le voy a preguntar con algunas cosas puntuales. Y vamos al último, que son los efectos económicos de los impuestos. El impuesto se exige al contribuyente de iure, es decir, de derecho, el encuadrado en el hecho imponible. Ahí está, el que se encuentra encuadrado en el hecho imponible. Pero a veces quien ingresa el monto es el contribuyente de facto, el que soporta la carga por traslación. Eso es lo que me preguntaba Felicitas. En el caso del IVA, justamente como es un impuesto trasladable, lo que pasa es que cuando a mí me llega el producto con el aumento, yo claramente traslado ese aumento al consumidor final. Entonces, de esa forma, yo no lo veo reflejado, porque justamente lo termino poniendo al precio que va a ir al público, digamos. Los impuestos pueden ser legales o ilegales. Los impuestos legales, el contribuyente de IVA los asume y los paga. Ilegales, entre comillas, ¿no? Porque el contribuyente de IVA los transfiere subiendo el precio del producto o alude el impuesto trasladándose al contribuyente. No es que es ilegal porque, volvemos a lo mismo, se sabe que esto se hace y sin embargo no tiene ningún tipo de control. Sin embargo, está bien que no tenga control, porque ustedes ya vieron cuáles son los efectos de los controles de precios. Acá lo que tranquilamente se podría decir es, bueno, a ver, ¿cuánto vale la botellita de agua? ¿Vos la vendés a tanto? ¿Vos la vendés? Bueno, te va a comprar a vos porque vos la vendés más barata. Y que le esté vendiendo más caro, porque en ese caso quiere trasladar el IVA, va a decir, y la verdad que no me conviene ponerla a este costo, entonces le saco el IVA, no lo traslado o lo achico un poco porque de esa forma voy a poder vender algo. Ahora, también pasaría en el supuesto de que si se ponen todos de acuerdo para trasladar el IVA, que es lo que pasa, de forma, si se quiere, por los usos y costumbres, en ese caso siempre se va a trasladar, porque ya ha quedado sentado que eso va a ser así. En algunos productos, fíjense que no es casualidad que en algunos lugares tengan más descuentos que otros, porque lo que hacen es reducir un poco esta traslación del IVA y dicen, bueno, en vez de cobrar el 21%, vamos a poner un 11%, un 10%. Y ya quieras o no, pero te marca una diferencia. Eso es lo que hacen muchos supermercados con algunos productos. Con algunos o te sacan el IVA directamente o te ponen un porcentaje menor como para ir jugando con este tema de el libre juego de la oferta y la demanda, si se quiere. Tasas. Es un tributo cuyo hecho generador está integrado por una actividad del Estado que afecta o beneficia al contribuyente. Naturaleza jurídica, la tasa tiene carácter tributario, el Estado lo exige en virtud de su poder de imperio, es creada por ley y el producto de la recaudación se destina exclusivamente al servicio respectivo. Ojalá fuera así. Tasas administrativas, por ejemplo, como el nivel de lo que es parte de alumbrado, barrio y limpieza, alguno tiene que pagar de MGP, que te viene, bueno, justamente por este tipo de cuestiones. Para eso las tasas municipales, y es con lo único con lo que acostumbran a recaudar los municipios. Y por último, tienen carácter obligatorio del servicio o actividad. Es aspecto fundamental de la tasa la prestación efectiva del servicio al contribuyente. La tasa tiene la funcionalidad o la finalidad de que se vea reflejado
en justamente el aporte que hizo uno. Es por eso que hay un sector que está en la página de la municipalidad, donde te dice que se puede llegar a ver el presupuesto, está accesible para cualquiera, y que uno pueda ver cuánto es lo que se destinó por la recaudación de las tasas, como para que uno vaya teniendo un seguimiento de dónde fueron a parar la plata de sus impuestos, o de sus tasas, en este caso concreto. Bien, esto es todo, chicos, ya son las 10. Gracias por haberse quedado un rato más. Quería que terminemos con la parte de recursos. Algo que no hayan entendido, algo que no haya quedado claro. Si no, les agradezco a todos. Gracias, Felicita, por hacerme de ayudante con la pantalla. Bueno, cualquier cosa saben que me pueden escribir. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Así que ya el lunes tienen con el doc de vuelta y conmigo retomamos la semana que viene. Muchas gracias. 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 Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches para todos. Hasta luego, buenas noches, nos vemos.